La incertidumbre política es veneno para la economía. ¿Por qué ocurre esto? Porque la economía está basada en decisiones que tomamos nosotros como compradores, otras personas como emprendedores, como empresarios. Entonces, si hay una turbulencia política con respecto de la cual no se sabe, por ejemplo, qué cosa puede pasar, si vacan o no vacan al presidente, si censuran o no censuran al ministro de Economía, la señal que se está dando es que acá hay una suerte de vaivén. No hay claridad, no hay un norte. Entonces, ante esa coyuntura se retraen gastos de consumo, se retrae mucha inversión desde la más pequeñita hasta la más grande, y entonces la economía no se recupera. Entonces, lo peor de todo es que luego de esta tremenda turbulencia por la cual hemos pasado, el gobierno y el Congreso ambos han quedado muy debilitados. Entonces la pregunta es, ¿cómo alguien puede confiar, cómo alguien puede creer más allá del buen deseo en, digamos, hipotecar su casa para poner una pequeña empresa de cualquier giro, si es que no se sabe qué cosa es lo que puede pasar? A esto habría que sumar las elecciones de 2021 que están a la vuelta de la esquina y con respecto a las cuales tampoco sabemos nada. Nada en el sentido de planes, de programas, de propuestas, no hay nada al respecto. Entonces, en esa es complicado reactivar la economía. Carlos, y además el contexto de la pandemia que genera la incertidumbre principal, porque hay ciertos negocios que están sujetos a que la gente salga, compra, consume y compre, ¿no es cierto? Ya sea casas, inversiones grandes. Entonces, y no sabemos efectivamente quién nos va a gobernar el próximo año, hay poca certidumbre, o sea, no hay certidumbre de nada prácticamente. De nada, Maritere. ¿No? Mira, de nada, el segundo tema que tú has tocado me parece fundamental, ¿no? Si uno mira las economías en el mundo que ya se han abierto, están funcionando y moviéndose razonablemente bien, son aquellas que ya han estabilizado los contagios o los han bajado. En el caso de Perú, si bien es cierto el número de fallecidos, gracias a Dios, está disminuyendo, no así el número de contagios. Segundo, si uno ve Europa en este momento y compara Europa hasta mayo más o menos y ahora, hay una bajada de fallecidos y contagiados y luego una subida enorme. Entonces, tenemos que estar preparados para un rebrote, ¿no? Y la pregunta, Maritere, Pedro y amigos televidentes, es la siguiente. Claro. ¿Qué se está haciendo en este momento para prevenir esa segunda eventual, que no deseada, ola de contagios, que todavía más la economía en un contexto político más cercano a las elecciones de 2021? Claro. Es Carlos, bien complicado. Sí, Pedro. Y lo estamos viendo en Europa, bien que has hablado de esta segunda ola, pero quería ir un pasito más respecto a lo que tú ya venías comentando, el enfrentamiento gobierno-Congreso, y ahora se tiene que empezar ya a discutir y precisar la ley de presupuesto. Esta ley que la mayoría no conocemos, no sabemos de qué va, pero impacta en nuestra economía familiar. ¿Puedes comentarnos algo sobre la ley de presupuesto? La ley del presupuesto ya fue enviada por el Poder Ejecutivo, o sea, por el gobierno al Congreso. El Congreso tiene que aprobarla, estudiarla y hacerle los cambios que considere pertinentes. Pero ese tema no se está tocando. El presupuesto para el siguiente año crece en 3% respecto al presupuesto de este año. ¿Ok? Se prioriza grandemente educación y salud, lo que es bueno. Pero el presupuesto lo que te dice es, va tanto dinero acá, va tanto dinero allá, pero no te dice cómo se va a gastar ese dinero. Eso. Por ejemplo, en salud ese crecimiento del 13% básicamente se debe a la compra de vacunas y a la infraestructura que requieres para poder guardar esas vacunas, esas 13 millones que se han anunciado o más. Pero, Pedro, Maritere, hay un tema en el presupuesto del que viene, es muy optimista respecto de los ingresos que el gobierno va a recibir. Miren, el manejo del presupuesto implica ingresos por un lado y gastos por el otro. Claro. Entonces lo que el presupuesto dice es que los gastos, como van a estar encima de los ingresos, van a tener que ser cubiertos, la diferencia con deuda. ¿Ok? Lo cual uno podría decir, bueno, en las circunstancias actuales pues no tenemos más remedio, pero hay que ser conscientes que el déficit fiscal es exceso de deuda sobre ingresos, implica deuda que se va a tener que pagar más adelante, probablemente con más impuestos. Y lo segundo es que si uno mira la década de los 80, sabe perfectamente que ese déficit fiscal grande, el exceso de gastos, fue el culpable de todos los problemas que Perú tuvo. Entonces hay que ser responsable en el gasto. No estoy diciendo que no haya que incurrir en más gastos y ponerle más deuda, sino que hay que ser sumamente responsables, sobre todo, Maritere, Pedro, quién va a hacer el gasto, cómo va a ser el gasto y cuándo nos van a explicar los impactos de ese gasto. Esas tres preguntas son las que habría que
responder por lo menos a priori, ¿no? Claro, ahora, sin embargo, sí hay siempre ajustes que se pueden hacer. Has hablado muy bien de la deuda, no podemos endeudarnos más allá de cierto porcentaje, no sé si del 30%, porque efectivamente es una deuda que vamos a tener que asumir a mediano o largo plazo, sí o sí, no es una plata regalada. 1, 2, la reactivación de la etapa cuarto, que tanto se está esperando, ¿no? De la cuarta etapa, que se ha demorado tantísimo y tantos negocios que están esperando. Es decir, todavía se puede, eso es lo que hay, pero dentro de lo que hay, todavía se pueden hacer ajustes. Sí, por supuesto que sí. En cuanto a la deuda, a diciembre de 2019 nuestra deuda era 26% del Producto Bruto Interno. La estimada por el mismo MEF para 2021 es 38% del Producto Bruto Interno. Es un aumento de deuda bien grande. Se entiende, se comprende, pero sería bueno que la población comprendiera que esto va a suponer más adelante, 2022, 2023, digamos, o mayores impuestos o en su defecto que aparte es una cantidad mayor de tus impuestos para pagar deuda pública del país, ¿no? Entonces, no es que todo el mundo puede pedir quiero gasto para esto, gasto para el otro, porque eso sale de alguna parte. Como siempre insisto, el dinero no crece en los árboles. Y eso es lo que hay que tener claro para hacer proyecciones en economía. Bien, Carlos. Hay que endeudarse hasta donde se pueda.